¡Hey, hey! ¿Cómo están? Voy a subirle un poco porque no sé si me escuchan. ¡Uf! ¡Qué emoción! Ya estamos en el segundo día em, de este estudio de Colosenses, estudio en cuarentena. Y pues bueno, vamos a iniciar. Estoy un poco nerviosa. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien más. Y si no, pues ya le damos a nuestro estudio del día de hoy. No sé cómo esté el calor allá por donde ustedes estén, pero aquí uno se derrite con el calor que hace. Pero déjenme ver si lo puedo compartir desde mi... Más bien, si puedo compartir este en vivo, déjenme ver si puedo hacerlo. Ah, mm, mm, mm. Hola, hola, hola. Creo que no puedo compartir el en vivo, no sé por qué. Pero bueno, aquí andamos. ¿Cómo están? Ya vi que ya hay alguien. ¿Cómo están? El día de hoy les decía que hace demasiado, demasiado calor aquí, pero pues igual y allá donde ustedes están, no, ¿verdad? Está haciendo frío o algo así, entonces, pues no lo sé. Hola, hola. Voy a ver si lo puedo compartir. Ya, perdón, es que soy mala haciendo varias cosas al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Y acuérdense que estamos viendo el estudio de los colosenses, entonces, pues vamos a continuar el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Dios bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder reunirnos una vez más para poder seguir estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por los que puedan conectarse en este momento, pero también te damos gracias por aquellos que puedan ver este video después. Que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú, Señor, el que se revele a cada uno de tus hijos que han de ver este video, Señor. Te lo pido y te lo ruego con todo mi corazón. Te pido que abras nuestro entendimiento. Te pido que seas tú el que nos hable, Señor, y que esta palabra, Señor, no caiga en mala tierra, sino en buena tierra para que dé mucho fruto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, van a escuchar al Señor que pasa vendiendo donas y empanadas, pero pero bueno, nos va a acompañar el día de hoy. De las personas que están, ¿alguien me puede decir, hace una semana que iniciamos este estudio, ¿alguien me puede decir en cuántas partes se divide la carta a los colosenses? Acuérdense que les dije el número y les dije en cuántas, así que si alguien me puede decir en cuántas partes, podremos ir avanzando. ¿En cuántas partes se divide la carta a los colosenses? ¿Alguien se acuerda? Mi mamá dice cuatro. Muy bien, cuatro. Ya no respondas más, mamá. Ahora van aquí los que ya están conectados. ¿Quién me dice cuáles son esas cuatro partes en las que se divide la carta a los colosenses? ¿Quién me dice? ¿Quién es el valiente o la valiente que me dice? Yo espero aquí. Yo sé que a ustedes les llega despuesito, entonces... Y cuando escriben me llega despuesito, entonces esperamos. Pero si no, no se preocupen, yo aquí les digo. ¿Quién me dice? Ok, ahí va. Número uno, sí se divide en cuatro partes. En el primero es introducción y acción de gracias, que vimos en la ocasión pasada. Y comenzamos a ver sección doctrinal. La número 3 es exhortaciones prácticas y la número 4 saludos finales. Entonces, la semana pasada vimos toda la introducción y acción de gracias, después vimos la sección doctrinal, empezamos con esa y hoy vamos a continuar con la sección doctrinal. Entonces, ¿alguien de por aquí me quiere más o menos, vamos a recordar juntos, ¿en qué año les dije que estaba probablemente escrita esta carta? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda en qué año estaba aproximadamente escrita esta carta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Tal vez haya premios, tal vez no. Porque sí hay conectados, pero nadie se atreve a decirme
tal fecha, tal. En el año 62 después de Cristo. Esta fue en el año 62 después de Cristo. ¿Por quién fue escrita esta carta? Esto sí lo deben de saber. ¿Por quién fue escrita la carta a los colosenses? ¿Qué personaje bíblico, qué persona de la historia escribió la carta a los colosenses? Y de una vez pues ya díganme en dónde, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Ok, hay likes, ahí me encanta, pero me encantaría más que me dieran una respuesta. Que no sea mi mamá, porque aquí mi mamá ya me está contestando las preguntas. Ok, vamos a recapitular un poquito. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente en el año 62 después de Cristo, mientras él estaba en prisión. Acuérdense que no podemos estudiar esta carta si no estamos bien contextualizados de en qué momento se estaba escribiendo, por qué se estaba escribiendo, a quién se estaba escribiendo. Recordemos que la ciudad de Colosas era una ciudad ubicada en Asia Menor y era sumamente visitada por comerciantes. Era una ciudad que tenía muchísimo movimiento porque llegaban y salían muchas personas que vendían cosas. Era una ciudad de muchas personas comerciantes. Entonces había de muchas culturas, de muchas filosofías, de muchas religiones. Entonces acuérdense y contextualicémonos que eso estaba pasando en esta ciudad. La vez pasada leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 23 y hoy vamos a leer del versículo 24 al capítulo 2, versículo 7. Entonces les voy a pedir por favor a todos que vayan a Colosenses, a la carta a los Colosenses capítulo 1 y vamos a iniciar a leer el versículo 24 que dice así. El subtítulo de mi Biblia, porque acuérdense que yo uso la Reina Valera, dice Ministerio de Pablo a los gentiles. No vamos a perder de vista el subtítulo, ¿ok? Ministerio de Pablo a los gentiles. Dice el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, para adentrarnos ya de una vez al estudio, ¿quiénes son los gentiles? Ok, me está diciendo aquí John que la ciudad de Colosas era una ciudad cosmopolita y marítima. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién me ayuda a responder quiénes son los gentiles? Yo aquí espero, ya vi que están contestando, entonces espero a ver esta lluvia de ideas. ¿Quiénes son los gentiles? Punto 2 empieza desde... ¿Alguien? ¿Quiénes son los gentiles? No hay ningún valiente en este chat, Dios mío, no puede ser. Los que no son judíos. Pero que no sea mi mamá, porque mi mamá siempre me contesta. Ok, los gentiles son todas aquellas personas que no pertenecen a Israel como nación, ¿ok? Como nación, como país y como nación Israel. O sea, no somos judíos, todos aquellos que no son judíos, que no pertenecen a esta nación, se les llama gentiles. Ustedes y yo, antes de llegar a Cristo Jesús, éramos gentiles. Dice la palabra de Dios que Él, del pueblo escogido por Dios, que son los judíos, y de todos los demás en el mundo que aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, dice la Biblia en Efesios que de los dos hizo un solo pueblo, y esos son del pueblo de Dios. Entonces tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Judíos, no judíos, de donde sea, cualquier nacionalidad, si tú aceptaste la salvación de Jesús y te ha sido otorgada la vida eterna, pasas a ser hijo de Dios perteneciente al pueblo de Dios. Ya no somos gentiles, ¿ok? En el mundo hay tres tipos de personas, por así lo vamos a segmentar: los del pueblo de Israel, los gentiles y los hijos de Dios. Tú y yo, antes de llegar a la verdad de Jesús, éramos gentiles. Ahora somos hijos de Dios, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que esta tampoco me la contesten porque no me han contestado las demás. Entonces,
En este versículo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo, recordemos que estaba en prisión y esa cárcel no es como la cárcel que nosotros conocemos. Incluso no sé si tú has visitado alguna vez un reclusorio aquí en México o en el país que tú me estés viendo, pero lo hemos visto en películas. Incluso hemos visto cárceles ficticias, ¿no? De las películas de ciencia ficción y nada que ver con la cárcel en donde estaba Pablo. Pablo se encontraba en una especie de cueva en donde no había luz eléctrica, en donde seguramente no podía ni salir al patio o tener alguna actividad recreativa. Las cuevas de ese entonces, digo, las cárceles eran como cuevas. ¿Ok? Entonces vamos a contextualizarnos que Pablo está en esta situación en la que se encuentra encerrado injustamente. Su crimen era evangelizar, era predicar a Cristo. Entonces él está ahí, pero él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Si nosotros profundizamos en esto, ¿a qué persona le gusta padecer? Y peor aún, ¿qué persona se goza en el padecimiento? Esto es una locura, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué persona se goza en el padecimiento? Si ahorita nosotros que estamos en esta situación de lo del coronavirus y que la pandemia y que no sé qué, ¿qué decimos? Ay no, ojalá no me vaya a pasar a mí. Yo no quiero, y más cuando empezamos a ver lo de los síntomas que son dolores de cabeza, que falta la respiración y que necesitas ayuda con respirador artificial y empiezas a pensar en eso y dices, no, mejor me cuido, ¿no? Digo, hay personas que por su trabajo, por necesidad, tienen que seguir saliendo y no pueden hacer cuarentena. Pero aún así, intentamos tomar las medidas correctas porque decimos, yo no quiero que me pase a mí. Y él dice que se estaba gozando en lo que padecía por ellos, no solo por la iglesia de Colosas, sino por todos aquellos a quienes les estaba llegando el evangelio de Cristo. Y en esta porción la palabra gozo significa estar alegre, feliz, siempre lo asociamos, aunque no es lo mismo. Alegría y felicidad es una emoción pasajera. Y cuando estás triste no puedes estar feliz, cuando estás enojado no puedes estar feliz, pero cuando estás triste sí puedes estar gozoso. Cuando estás nostálgico puedes estar gozoso. El gozo es algo que es otorgado por Dios porque es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces aquí significa estar alegre, feliz, y algo que me encantó es calmadamente y bien. Pablo lo que les estaba diciendo es, ahora estoy alegre y calmado, estoy bien con lo que padezco por ustedes. Estas son de verdad palabras que hacen que explote mi cabeza porque digo, ¿qué persona nos gusta padecer? Creo que a nadie nos gusta padecer, pero Pablo entendía que era su llamado y que él estaba aquí de paso, que él no iba a permanecer en este mundo por toda la vida. Entonces sabía que su eternidad estaba con Dios. Dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Nuevamente Pablo está diciendo, fui llamado por Dios. Yo sé que fui llamado, que fui apartado por Él y conozco mi misión, sé lo que tengo que hacer. Entonces hay una palabra aquí que me llama mucho la atención que dice cumplidamente. Siempre que leo esta parte la asocio con completamente, ¿no? Para que anuncie completamente la palabra de Dios y no estaba tan perdida. Cumplidamente significa hacer repleto, rellenar un hueco, difundir o influenciar. Y esto me gusta mucho porque significa que los colosenses estaban, que ya tenían información, ya tenían cierta información, pero ellos necesitaban aprender más. Y Pablo lo que les está diciendo es para que anuncie cumplidamente, para que anuncie y pueda rellenar ese hueco, para que pueda influenciar en ustedes la palabra de Dios. Y esto mismo es para nosotros. La manera en la que tú y yo podemos conocer cuál es Dios, su personalidad, su esencia, es a través de su palabra. A Pablo le importaba dar a conocer a los colosenses la palabra de Dios. Y dice el 26, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado
a sus santos. Esto me encanta porque me recuerda mucho a la porción en el Antiguo Testamento donde dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es que Dios quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, quiere revelarse a nosotros, pero a veces los que no tenemos tiempo, los que no queremos, los que no podemos somos nosotros. Dios siempre está dispuesto a enseñarnos algo. Y aquí les está hablando de un misterio oculto, y dice Pablo que estaba oculto desde hace mucho tiempo, pero que ahora, en ese momento, les había sido otorgado el que conocieran cuál era ese misterio. Y ese misterio se refiere al Evangelio de Cristo para todos, es decir, para los gentiles. Los colosenses eran gentiles porque ellos no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, perdón. Empiezan a pertenecer al pueblo de Dios porque aceptan el Evangelio de Jesús, porque deciden ser transformados por medio de él. Entonces aquí lo que les está diciendo es: a ustedes les ha sido otorgado recibir este gran misterio, el que el Evangelio de Cristo es para todos. Y me gusta porque ya en la última parte dice que ha sido manifestado a sus santos. No ha sido manifestado a todo el pueblo, no, ha sido manifestado a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que hemos sido apartados del mal para Cristo Jesús, en Cristo Jesús, porque Él es el que nos presenta santos, justos, perfectos delante del Padre. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No sé si a ti esto te llene de gozo, pero particularmente yo digo: Dios, tú quisiste darme a conocer este misterio, que el Evangelio de Cristo no era solo para el pueblo de Israel, que el Evangelio de Cristo no era solo para unos cuantos, sino el Evangelio de Cristo era para todo el mundo, y era una misión que le había sido otorgada a Pablo. Y me gusta mucho porque me recuerda a lo que nos dice este texto famoso de Juan 3:16. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a los levitas, porque de tal manera amó Dios solo a los de la tribu de Manasés o a los de la tribu de Judá. Dice que amó de tal manera al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice solo los de este sector, o solo los de esta tribu, o solo los de esta generación. No, todo aquel que cree en Cristo Jesús sea salvo por medio de él. Y dice el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba corrigiendo. Pablo sabía, y seguimos en este contexto, de que los colosenses eran una ciudad en donde mucha gente llegaba porque era una ciudad de comercio, y en donde había mucha influencia, en donde había mucha diferencia de pensamientos. Y entonces Pablo lo que dice: a mí me preocupa que ustedes no sepan la palabra de Dios y se dejen llevar por esas falsas doctrinas o por esas falsas enseñanzas. Entonces, ¿qué hago? Por el amor que les tengo, aunque no los conozco, aunque no los he visto personalmente o cara a cara, ¿qué hago? Que los corrijo en amor. Recordemos toda esta situación que estaba pasando Colosas, o lo que se vivía en Colosas, y tiene un propósito especial. Pablo corrige en amor, quiere enseñar lo correcto, pero por un propósito. Dice en la última parte del 28, dice: a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que Pablo quería era presentar a todos aquellos que hayan sido salvos por medio de Jesús perfectos. Y no por medio de Pablo, no porque él diga: ay no, yo acá soy muy bueno, porque a mí me fue dado el llamado, porque lo estoy haciendo muy bien. No, sino porque era
un hombre responsable, un hombre que amaba las almas aún sin conocerlos. Y eso lo podemos ver desde el capítulo 1, en donde dice, oro por ustedes aunque no los he visto, oro por ustedes, están en mis oraciones constantemente. Entonces a Pablo le importaba corregir lo que estuviera mal para poder presentarlos y decirle, Jesús, aquí están y por medio de ti son presentados al Padre perfectos. Dice el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y si nosotros nos pusiéramos a pensar, decimos, bueno, Pablo, pues tú qué estás trabajando si estabas en prisión, ¿cómo podías trabajar? O no había luz eléctrica, había muchas cosas que lo imposibilitaban. Y vemos cómo aún estando en prisión, Pablo no dejaba de trabajar. Porque, sabes, el trabajo en la obra del Señor implica oración, implica dedicación, implica mucho esfuerzo. Y el estar en una cárcel, yo creo que a Pablo, yo me lo imagino así, porque la Biblia no nos dice en esta porción, pero yo me imagino a Pablo de repente como que, Jim, estoy aquí, no puedo ir, no les puedo decir. Yo creo que él quería tener ese acercamiento cara a cara, platicar con todos aquellos creyentes y transmitirles el mensaje directamente. Sin embargo, el estar prisionero no impedía que Pablo siguiera trabajando. Y como muestra tenemos estas cartas que él dejó. Entonces, el que él estuviera ahí no impedía que él trabajara. Pero hay otra palabra que me gusta mucho porque dice, para lo cual también trabajo luchando. Cuando vemos o escuchamos la palabra luchar, ¿qué es lo primero que se viene a su mente? A ver si alguien se anima y me dice qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra luchar. Porque yo cuando escucho esa palabra me imagino la lucha libre o me imagino algo de box en donde implica, implica golpes. Eso es lo que me imagino cuando escucho la palabra luchar. Entonces, ¿alguien por aquí quiere compartirnos qué piensa cuando escucha la palabra luchar? Fíjense, en lo que me contesta les voy a dar la interpretación o el significado de esta palabra. Significa esforzarse para lograr algo, competir, contender con un adversario. Eso es lo que significa luchar. Cuando una persona está, supongamos que a una persona le dio una enfermedad, ya sea el COVID-19 o cáncer o una enfermedad terminal, que está entre la vida y la muerte, uno dice, es que está luchando por la vida, está luchando por quedarse, está luchando por seguir adelante. ¿Por qué? Porque se está esforzando para lograr algo. Cualquier tipo de lucha, llámese lo que sea, cualquier tipo de lucha requiere un esfuerzo. Principalmente un esfuerzo físico y mental. Eso es lo que nos da a entender la palabra lucha. Entonces dice que Pablo estaba en este esfuerzo, estaba luchando, pero Pablo no lo hacía en sus fuerzas. Pablo sabía que si lo hacía en sus fuerzas se iba a cansar, se iba a frustrar, no iba a llegar a ningún lado, no iba a lograr absolutamente nada, ni siquiera iba a cumplir el llamado que Dios le había hecho, porque luchar en sus fuerzas no tenía sentido alguno. Por eso dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Hace mención a la potencia de Dios, no a su propio poder, no a su propia fuerza humana, sino dice a la potencia de Cristo, a la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo lo que está diciendo es, yo solo soy un vaso. Yo solo soy un vaso que me estoy dejando usar por Dios, pero yo quiero que Él haga lo que mejor le parezca conmigo. Pablo lo que está diciendo es, yo solo soy un vaso, me dejo usar por Él, pero el del poder, el de la potencia, es Él, no yo. Y vamos a iniciar con el capítulo 2 que dice el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Tú alguna vez te has imaginado luchar por alguien que no conoces?
Incluso esta palabra también ahorita se me ocurrió. Cuando dicen es que yo voy a luchar por el amor de no sé quién, ¿no? Yo voy a luchar por el amor de fulanita, de sutanita. Pero ¿por qué luchas por esa persona? Porque la conoces. Luchas por alguien que te importa, que te interesa, porque la conoces. En el caso de Pablo dice, yo estoy luchando por ustedes y ni siquiera los he visto. Y seguramente había muchísimas otras iglesias que Pablo no conocía. Y entre ellas menciona a la Odisea. La Odisea era una ciudad y ahí se fundó una iglesia que estaba en la provincia de Asia. Pablo estaba en esta prisión y a él lo que le importaba era ir y predicar el evangelio, verlos. Entonces por eso escribe estas cartas también. Y entonces continuamos en el versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Yo te quisiera preguntar a ver si alguien se anima a responderme aquí. En el capítulo 2, versículo 2 de Colosenses, él nos da la razón del por qué está luchando con la potencia de Dios que actúa poderosamente en él. Nos da la razón. Yo hice una listita y me salieron 4 cosas. ¿Alguien de ustedes quiere compartir alguna de las razones por las cuales Pablo está luchando? ¿Alguien quiere compartirla? Según yo detecté 4. Vienen en el versículo 2. Para ser 2, 2, 2, 2, 2, 2. para estar unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Así es. Y para conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Muy bien, muy bien. La primera es para ser consolados. Pablo estaba luchando como ese instrumento de honra y útil en las manos de Dios. Estaba luchando por estos hermanos que a muchos de ellos no conocía. 1, para que ellos fueran consolados. 2, para que estuvieran unidos en amor. 3, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y 4, para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo Jesús. No sé si a ustedes les sorprende, pero yo digo, como una persona que puede estar prisionera, que está a lo mejor imposibilitada en muchas cosas, puede escribir para que ustedes sean consolados. Creo que lo principal es que diríamos, yo quiero ser consolado por Dios, yo quiero que me muestren el amor, yo quiero alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Pero ¿sabes una cosa? Pablo ya lo había experimentado. Pablo ya estaba siendo consolado, Pablo ya estaba viendo el amor también de sus discípulos hacia él y principalmente el amor de Dios. Pablo ya había alcanzado riquezas del pleno entendimiento porque Dios así lo quiso hacer con él. Pablo ya conocía el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que era este evangelio a los gentiles. Y dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por eso cuando las personas dicen, ay, no, es que Dios está peleado con la ciencia. No, yo no comparto para nada eso, porque creo que no hay un mejor científico que Dios mismo. Igual cuando me dicen, no, es que Dios está peleado con las matemáticas. ¿Qué? ¿Perdón? Dios es el matemático por excelencia. Él creó las matemáticas. Entonces, toda la profundidad del conocimiento está en él. Y no solo conocimiento como esas cosas, sino aún más profundo como lo es su amor, como lo es su sabiduría, porque nosotros, por un IQ más alto que existe en el mundo, no es nada ante la sabiduría de nuestro Dios. Y dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Todo lo que les estaba diciendo Pablo, lo que les estaba enseñando era justamente para que no fueran engañados, para que no fueran persuadidos con palabras sutiles, con palabras suaves, nada que ver.
Nada que ver. Pablo lo que quería era que estuvieran listos, atentos, que conocieran la palabra de Dios para no caer en engaños. Y la pregunta para hoy, la pregunta de hoy para ti y para mí es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está en orden y está afirmada? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida? Sobre todo con esto que está pasando ahorita, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes con una fe firme o te sientes con una fe debilitada, una fe que está empezando a dudar del Dios en el que ha dicho creer? ¿Sientes que Dios ya te dejó, te abandonó, que Dios no tiene el control de esto? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Es un buen momento para preguntarnos. Porque Pablo lo que les está diciendo es, yo no puedo estar con ustedes en persona, pero en espíritu sí estoy. ¿Por qué? Porque pienso en ustedes, oro por ustedes y con todo mi corazón estoy en ustedes. Pero yo me gozo y miro tu buen orden y la firmeza de tu fe en Cristo Jesús. Los colosenses estaban siendo bombardeados por un chorro de información y muchas cosas que no eran dentro del orden de Dios. Pero algo que Pablo reconoce en ellos era su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu vida y la mía? ¿Está en un buen orden o está desordenada? ¿Agrada a Dios? ¿No agrada a Dios? ¿Y nuestra fe es firme o tambaleante? Dice el versículo 6 y 7. Estamos a punto de terminar, nos fuimos súper rápido porque esta porción es chiquitita. Si Dios nos presta vida la próxima semana, sí nos vamos a tardar un poquito más. Pero dice el versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estos dos versículos los utilicé hace mucho tiempo para hacer uno de los videos que subí, que se llamaba Soy cristiano y ahora qué. Y es justo esto. Tú y yo ya recibimos al Señor Jesús. Era lo que Pablo les estaba diciendo a los colosenses. Ustedes ya creen en Jesús, ya tienen el Evangelio, por lo tanto ya son sus hijos, pero ahí no queda la cosa. O sea, no se trata nomás de creer y ya, no. Se trata de andar en Él, seguir sus pasos, ser como Él, parecerse a Él. No hay ser humano más perfecto que Jesús, porque Jesús fue 100% hombre y siempre fue 100% Dios, y lo es. Entonces Él nos dio ejemplo en absolutamente todo. Y lo que Jesús nos dice, tú solo no puedes, pero conmigo y a través de mí, todo es posible porque yo te fortalezco. Entonces aquí nos está diciendo, no se trata solo de creer, ay, sí, ya soy cristiano, bien padre. No, tenemos que ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Compasivo, amoroso, benevolente, benigno. Dice la palabra de Dios que Él es manso y humilde de corazón. Así tenemos que ser tú y yo. Y dice que arraigados y sobreedificados. La palabra arraigados tiene que ver con raíces. Y me gusta mucho siempre poner este ejemplo de cuando alguien siembra un árbol en la entrada de su casa, ¿no? Por ejemplo. Y de pronto, no sé, hacen como una especie de macetita ahí, pero de pronto el árbol empieza a crecer y a crecer y a crecer y empieza a echar tantas ramas que con el tiempo el cemento o el pavimento se empieza a botar porque las ramas ya son tan grandes, tan gruesas, tan extensas que empieza a botar el cemento. Y eso es más o menos como para ejemplificar arraigados. Otro ejemplo que también me gusta es las palmeras. Me acuerdo que cuando me explicaron cómo son las palmeras por abajo de la tierra, yo me quedé impresionada porque me decían, ¿te has dado cuenta que es más fácil que una palmera aguante el huracán y todo esto? Porque por eso es una, digamos que se dan en la playa donde hay mar. Y me decía, ¿has notado que se dobla? Y yo, pues no, como que no he prestado atención, ¿verdad? Y entonces, ya fijándome, sí, la palmera tiende a doblarse, vienen los vientos y se dobla, pero es más fácil que una palmera se truene por el impacto del aire que se arranque.
Eso es muy difícil que eso suceda. Sin embargo, si tú ves eso en otros tipos de árboles, los árboles salen con todo y raíz, o sea, han sido entornados, obviamente ante la naturaleza quien no se intimida, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la palmera lo mismo que tiene de alto lo tiene de profundo. Sus raíces son extensas, es decir, que las palmeras están arraigadas, súper bien arraigadas. Entonces, dice que tenemos que estar arraigados, así tenemos que estar tú y yo, arraigados en el Todopoderoso, en Dios mismo, sobreedificados en Él. Cuando dice sobreedificados, nos habla de que ya hay algo edificado, que ya hay un cimiento, que ya hay un fundamento, y ese es Cristo Jesús. Si tú y yo somos el fundamento o los cimientos, olvídate, nuestra construcción va a ser débil, nuestra construcción podrá durar un tiempo, pero no va a permanecer para siempre. Y cuando el fundamento y los cimientos es Cristo Jesús y nosotros sobreedificados en Él, entonces sí va a permanecer para siempre porque está en Él, que es todopoderoso. Y dice confirmados en la fe. Tú y yo tenemos que ser confirmados en la fe, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Y la única manera en la que tu fe y mi fe sean afirmadas es a través de la prueba, es a través de la tribulación, es a través de la aflicción. Sí, yo sé que no suena nada padre y que a muchos de nosotros no nos gusta, pero es necesario. Nos es necesaria la paciencia, nos es necesaria la fe y crecer en ella. No se trata solo de creer, sino de seguir creciendo en ella. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así como tú y yo hemos sido enseñados en el Evangelio de Cristo, nos corresponde enseñar a otros, enseñarles fielmente la palabra. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que a la gente le gustaría escuchar o lo que yo creo que va a generar más likes o lo que yo creo que va a tener más seguidores, no. Tenemos que hablar la palabra, aunque eso no le guste a la mayoría de la gente, pero tenemos que hablar la palabra de lo que hemos aprendido, eso mismo tenemos que enseñar. Y al final dice abundando en acciones de gracias. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento y nos da una visión global de las cosas, ya no estamos encerrados en que, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué en esta generación? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Y la economía y no sé qué, ya no estamos clavados en eso. Sí, no dudo que te pueda preocupar y sobre todo si eres cabeza de hogar, dices, tengo mi esposa, tengo mis hijos o esta gente depende de mí, yo lo entiendo, pero Dios es tu paz. Y si dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, porque Él es el creador de todo lo que hay, no tienes de qué preocuparte. Puedes descansar en Él, entregar toda ansiedad en Él, porque eso dice su palabra. Y por eso podemos abundar en acciones de gracias, porque el Espíritu Santo nos hace entender, ok, esto que está pasando no es nada más en mi país o no nada más es en mi continente, es en todo el mundo, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita. Es una oportunidad perfecta para que mi fe sea afirmada. Cuando el Espíritu Santo nos da esa visión global y nos permite entender todo esto, ya no estamos clavados en el no, ¿por qué, Señor? No me abandones, sino estamos en wow, esta es una oportunidad, la tengo que aprovechar. Es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad de que mi fe sea afirmada, de que yo sea confirmada en Cristo Jesús. Adelante, Señor, haz lo que quieras conmigo. Y por eso podemos abundar en acciones de gracias, porque si Él ya nos tomó como sus hijos, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, podemos decirle a Dios gracias, porque entiendo que este mundo es pasajero, pero tú permaneces para siempre. Entonces te voy a invitar que en esta hora terminemos este estudio que sí fue muy rápido, bueno, fue más rápido que el de la vez pasada, pero el que sigue, les doy el adelanto, va a ser del versículo 8 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 4. Este está más larguito, entonces primero Dios, de aquí a 8 días, tómense un poquito más de tiempo para poder tener este estudio. Entonces, quisiera que juntos le diéramos gracias a Dios por su palabra. Espero que Él haya hablado a tu corazón, tanto como habla el mío. Siempre, aunque leamos la misma porción, Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Entonces, te voy a pedir que nos unamos en oración y que abundemos en acciones de gracias. ¿Ok?
Dios bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Queremos abundar en acciones de gracias porque entendemos, Señor, que es un privilegio el poder estar conectados, el poder escuchar este mensaje, el poder dar este mensaje, el poder tener la libertad de aún leer tu palabra. ¿En cuántos lugares, Señor, esto está prohibido? ¿En cuántos lugares, Señor, ya no se permite predicar el Evangelio libremente y tú hasta hoy nos das esta oportunidad? Permítenos aprovecharla, Señor. Permítenos, Dios, tener esa visión global. Espíritu Santo, yo te ruego y te pido en esta hora, Señor, que tú vengas a nuestra vida, que tú abras nuestro entendimiento. Y en lugar de que veamos a lo mejor mucho impedimento y en lugar de que veamos algo en contra, podamos ver todo lo que está a favor. Tú siempre tienes el control de todo, nada se escapa de tu mano y nosotros estamos en tus manos, Señor. Yo te pido, Padre, que podamos abundar en acciones de gracias, que entendamos que este tiempo es de purificación de tu iglesia, que este tiempo, Señor, es para que nuestra fe sea afirmada en ti, que este tiempo, Señor, podamos conocer más a Dios, no solo de Dios, sino a Dios. Tú quieres darte a conocer a nosotros, Señor. Gracias por revelar el misterio oculto de los siglos y edades anteriores. Gracias por haber revelado a tu Hijo a todos nosotros, Señor, que antes éramos gentiles y que no teníamos posibilidad alguna de pertenecer al reino eterno. Sin embargo, a través de Jesús, tú nos diste salvación, nos diste una nueva identidad y nos dices ahora que somos pueblo tuyo, linaje escogido, Señor, real sacerdocio y nación santa. Gracias, Señor, por darnos una identidad, por habernos hecho tus hijos, Dios. Muchas, muchas gracias. Y permite que podamos siempre abundar en estas acciones de gracias, Señor, porque dice tu palabra que estemos siempre gozosos, pase lo que pase, que oremos en todo el tiempo y que demos gracias por todo. Y te damos gracias, Señor, porque aunque no conocemos tal vez tu propósito completo ante esta situación, Señor, podemos tener este tiempo en aprovechar y que nuestra fe sea afirmada. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque sabemos que lo vas a usar para bendecir a tus hijos, porque dice tu palabra que todo lo que nos acontece a tus hijos nos ayuda bien, conforme al propósito del cual hemos sido llamados, y nosotros lo creemos y te damos gracias. Y en tu nombre, Señor, oramos en esta hora. Amén. Muy bien, amigos, pues primero Dios, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Yo quería hacer el estudio 2 veces a la semana, pero me es un poco imposible. Entonces, primero Dios, nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde para continuar con este estudio a los Colosenses. Les mando un saludo, que Dios los bendiga y que esté muy bien. Adiós.